La noche cae sobre Polanco como una decisión ya tomada. Las luces de los restaurantes de Masaryk no brillan, observan. Autos de lujo deslizan su presencia sobre el asfalto húmedo, como si la ciudad entera respirara lento, calculando, midiendo. En una terraza elevada, donde el vidrio separa el mundo del poder del mundo común, una mujer sostiene una copa sin prisa. No es solo belleza. Es estructura. Cabello oscuro perfectamente alineado, labios que no buscan atención, sino que la reciben como un efecto secundario. Su mirada recorre el entorno con esa seguridad que no se aprende, se construye en la validación constante de los demás. Cada gesto suyo ha sido recompensado antes. Cada silencio suyo ha sido interpretado como valor. Ella lo sabe. Y por eso no se apresura. A unas mesas de distancia, un hombre permanece inmóvil. No porque esté perdido, sino porque no participa. No busca ser visto. No compite. No reacciona a la dinámica del lugar. Su presencia es extraña precisamente por su ausencia de necesidad. No mira el teléfono cada 5 segundos. No ajusta su postura para parecer interesante. No invade el espacio de nadie. Su atención no mendiga interacción. Es indiferente. Y en esa indiferencia hay un tipo de poder que la mente promedio no reconoce de inmediato. Escúchame con atención. Lo que voy a revelarte no es motivación. No es consejo. Es estructura psicológica cruda. Y destruye la ilusión más peligrosa de todas, la idea de que el valor se persigue con esfuerzo visible. Porque en realidad, el valor se percibe en la ausencia de esfuerzo emocional. En la psicología de la atracción moderna, especialmente en entornos urbanos como Ciudad de México, existe un principio silencioso que rara vez se explica con claridad. El sistema nervioso humano no responde al interés constante, responde a la incertidumbre. Cuando algo es completamente accesible, el cerebro lo clasifica como estable. Cuando es estable, pierde prioridad. Cuando pierde prioridad, pierde deseo. Pero cuando algo aparece y desaparece del campo de atención emocional, se activa un mecanismo primitivo, la búsqueda de resolución. INEGI, en estudios sobre interacción social urbana, ha señalado indirectamente un patrón creciente en grandes ciudades. La sobreexposición a estímulos sociales reduce la respuesta emocional sostenida en vínculos rápidos. Es decir, demasiada disponibilidad reduce el impacto emocional. El cerebro no desea lo que entiende, desea lo que no puede cerrar. Y aquí comienza el principio del hombre que desaparece. En Monterrey, décadas atrás, Maquiavelo ya había descrito algo similar en otra forma: los hombres olvidan más rápido la pérdida de su padre que la pérdida de su patrimonio. No hablaba de amor. Hablaba de valor percibido. Y el valor percibido no es real, es psicológico. Se construye en la distancia, en la escasez, en la imposibilidad de acceso inmediato. El hombre de la terraza no busca atención. Y eso cambia la dinámica sin que nadie lo verbalice. La mujer lo nota primero como una anomalía. Porque en su entorno habitual, la atención masculina es constante, predecible, casi automática. Mensajes, miradas, intentos de conversación disfrazados de coincidencias. Pero él no entra en ese sistema. No valida. No persigue. No ofrece señales de inversión emocional. Y el sistema nervioso femenino, como cualquier sistema humano expuesto a patrones repetidos, comienza a recalibrar. Esto no es magia. Es disonancia cognitiva. Cuando el cerebro detecta una contradicción entre lo esperado y lo observado, intenta resolverla aumentando la atención. El hombre que desaparece no actúa desde necesidad. Actúa desde marco. Y el marco es la estructura invisible donde se define quién persigue a quién. Mientras la mayoría compite por ser opción, él no compite. Mientras otros buscan validación, él opera desde impermeabilidad emocional. No porque no sienta, sino porque no externaliza su sistema interno como moneda de intercambio. La Universidad Nacional Autónoma de México,
UNAM, en estudios sobre cognición social. Ha descrito cómo la percepción de valor en interacciones humanas se modifica cuando el estímulo emocional es inconsistente pero significativo. El cerebro asigna más importancia a lo que no puede predecir completamente. Traducción simple, lo estable se ignora. Lo intermitente se magnifica. La mujer de Polanco lo mira sin darse cuenta de que lo está haciendo 2 veces. La primera, consciente. La segunda, involuntaria. Porque su mente ya ha registrado algo fuera del patrón. Él no la está observando como los demás. No está intentando entrar en su espacio psicológico. No está intentando ser elegido. Y esa ausencia comienza a generar un vacío de interpretación. El cerebro odia los vacíos. Los llena. El hombre se levanta. No la mira al hacerlo. No acelera. No deja rastro emocional. Simplemente desaparece del entorno sin cerrar ningún circuito social. Y aquí ocurre el primer fenómeno crítico, la ausencia sin resolución genera fijación. Ella no lo sigue. Aún no. Pero su sistema nervioso ya ha cambiado de estado. Algo que era fondo, se convierte en figura. Algo que era irrelevante, se vuelve pregunta. Porque el deseo humano no nace del acceso. Nace de la interrupción del acceso. Y así comienza el código. El código del hombre que desaparece no es abandono. Es estructura. No es frialdad. Es control de marco. No es estrategia visible. Es arquitectura invisible del deseo. Y mientras la noche de Polanco continúa, entre copas, risas y validaciones cruzadas, una dinámica silenciosa ya se ha activado en el fondo de la mente de una mujer que no sabe aún cómo nombrarlo. Pero lo sentirá. Como una idea persistente. Como una ausencia que pesa más que una presencia. Como un valor percibido que no puede explicarse, solo perseguirse. Y aquí es donde el sistema cambia. Porque lo que no se comprende, se intenta recuperar. Y lo que se intenta recuperar, empieza a dominar el pensamiento. Hay algo que el cerebro humano no admite fácilmente. La ausencia no se procesa como vacío. Se procesa como señal incompleta. Y una señal incompleta no se ignora, se persigue. En la mente de ella, la noche ya no es la misma. Polanco sigue igual. Las luces, los sonidos, las conversaciones perfectamente ensayadas. Pero algo ha cambiado en la arquitectura interna de su atención. Porque el hombre que desapareció no dejó un cierre emocional. Dejó un espacio. Y el sistema nervioso no tolera espacio sin explicación. Primero aparece la racionalización. Luego la duda. Después, la fijación. Este fenómeno no es romántico. Es neurológico. Cuando un estímulo social rompe el patrón esperado, presencia, interés, validación, el cerebro activa lo que en psicología cognitiva se relaciona con la disonancia cognitiva. 2 ideas incompatibles chocan, no me buscó como los demás versus pero tampoco era indiferente del todo y en ese conflicto, la mente busca resolver. Aquí es donde la mayoría de los hombres cometen el error estructural más grave. Persisten. Insisten. Explican. Sobrecargan el sistema con validación emocional. Y en ese exceso, destruyen el misterio. Porque la validación constante elimina la escasez. Y sin escasez, no hay valor percibido sostenido. En Monterrey, un estudio interno del TEC de Monterrey sobre interacción digital en apps de citas mostró algo revelador. Los perfiles que generaban mayor tasa de respuesta no eran los más explícitamente disponibles, sino aquellos con patrones de interacción intermitente. No constante. No inmediato. Intermitente. La mente humana interpreta la intermitencia como potencial de pérdida. Y lo que puede perderse, se sobrevalora. Ahora escúchame. No desde la emoción. Desde la estructura. Caso un Diego Herrera, 31 años, Ciudad de México.
Conoció a una mujer en Condesa. Cometió el error clásico. Mensajes constantes. Respuestas inmediatas. Disponibilidad total. En 3 días, el interés desapareció. No porque él fuera insuficiente, sino porque dejó de existir tensión en el sistema. Se volvió predecible, dijo ella después. Y lo predecible no activa deseo. Activa hábito. Caso 2. Sofía Navarro, 29 años, Guadalajara. Experiencia en Bumble, México. Conoció a un hombre que respondía cada cierto tiempo. No explicaba su ausencia. No justificaba su silencio. No perseguía validación. Al principio lo interpretó como desinterés. Luego como rareza. Después como intriga. Y finalmente como fijación. Pensaba más en él cuando no hablaba que cuando hablaba, confesó. Ese es el núcleo del fenómeno. La ausencia genera inversión emocional interna. Y aquí entra el mecanismo clave. Inversión emocional. El cerebro no solo responde a estímulos presentes. Responde a energía psicológica invertida. Cuando alguien invierte atención, tiempo y expectativa, el sistema crea valor interno asociado a esa persona. Pero si la inversión no se completa con acceso inmediato, el cerebro intenta justificarla. Esto genera lo que se conoce como sesgo de consistencia interna. Si pensé tanto en esto, debe significar algo. Y así nace el interés obsesivo silencioso. No por presencia, sino por interrupción. El hombre que desaparece no juega a ser inalcanzable. Eso sería arrogancia visible. Él opera distinto. Opera desde impermeabilidad emocional. No responde desde reacción. Responde desde estructura. No persigue validación. No ofrece exceso de acceso. No repara silencios. Los deja existir. Y en esos silencios, la mente de la otra persona empieza a construir narrativa. Esto es crítico. Porque donde no hay información, el cerebro inventa. Y lo que inventa, siempre te favorece o te distorsiona. Pero nunca te deja neutral. La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en estudios sobre cognición social y atención, ha señalado que la incertidumbre intermitente aumenta la activación de redes de memoria emocional, especialmente cuando existe carga afectiva previa. En términos simples, si hubo impacto emocional, la ausencia lo amplifica. Ahora observa el patrón completo. El hombre no está presente constantemente. Pero tampoco está completamente ausente. Está fuera del alcance inmediato. Y eso crea una zona psicológica peligrosa, el espacio de interpretación. Y en ese espacio ocurre algo inevitable. El valor percibido deja de depender de lo que haces. Y empieza a depender de lo que representas en la mente de la otra persona. Pero aquí hay una advertencia importante. La mayoría intenta imitar esto de forma incorrecta. Desaparecen sin estructura. Ignoran sin propósito. Se vuelven inconsistentes sin marco. Y eso no genera atracción. Genera rechazo. Porque la ausencia sin estabilidad emocional previa no construye valor. Construye desconfianza. El hombre que desaparece no es caos. Es control interno. Su silencio no es reacción. Es diseño. Su distancia no es juego. Es selección natural del interés. Y ahora el sistema comienza a mostrar grietas. Porque ella ya no interpreta su ausencia como falta de interés. La interpreta como algo más complejo. Algo que no encaja con su experiencia previa. Algo que desafía su marco mental. Y cuando el marco mental se rompe, el pensamiento regresa una y otra vez al mismo punto. ¿Por qué no volvió? ¿Por qué no insistió? ¿Por qué no hizo lo que los demás hacen? Esas preguntas no buscan respuesta externa. Buscan estabilidad interna. Y cada vez que no la encuentran, aumenta la inversión emocional.
Y en el fondo, sin darse cuenta, el sistema ya ha cambiado de dirección. Ya no es ella quien evalúa. Es ella quien reconstruye. Ya no es ella quien elige. Es ella quien intenta recuperar significado. El poder no está en ser visto constantemente. El poder está en ser recordado sin estar presente. Y ahora, en la siguiente fase, el sistema entra en territorio más profundo, donde la ausencia deja de ser curiosidad y empieza a convertirse en obsesión silenciosa. En esta última fase, el fenómeno deja de ser psicológico superficial y se convierte en estructura de comportamiento. Porque cuando el sistema ya ha invertido atención, cuando la disonancia cognitiva ha sido activada, cuando la escasez ha sido percibida, el cerebro ya no evalúa de forma racional. Reacciona desde memoria emocional. Ella ya no recuerda al hombre como un evento aislado. Lo recuerda como una interrupción. Y esa diferencia es crítica. Un evento se olvida. Una interrupción se reabre constantemente en la mente. Ahora el patrón se completa. Primero fue presencia breve. Luego ausencia sin cierre. Después inversión emocional. Y finalmente, reconstrucción interna del significado. El hombre que desaparece ya no necesita estar presente. Porque su presencia ahora ocurre en otro lugar. En el sistema nervioso de ella. Y aquí aparece el indicador más claro de que la estrategia está funcionando. No es contacto. No es mensaje. No es búsqueda directa inmediata. Es algo más sutil. La aparición espontánea en pensamiento sin estímulo externo. Ella está en una conversación. Y de pronto, recuerda. Está en el trabajo. Y de pronto, asocia. Está desplazándose por la ciudad. Y de pronto, reconstruye escenas que no fueron completas. Esto no es casualidad. Es activación de memoria emocional no resuelta. El cerebro intenta cerrar lo que quedó abierto. Y en ese proceso, el valor percibido del hombre aumenta. No por lo que hizo, sino por lo que no completó. Aquí es donde muchos hombres malinterpretan el proceso. Creen que esto es manipulación emocional. Pero no lo es. Es dinámica de marco. El marco define quién tiene el control de interpretación. Y quien controla la interpretación, controla el significado. En el cine mexicano, este principio aparece disfrazado en múltiples narrativas. En Nosotros los Nobles, la transformación de los personajes ocurre cuando el valor deja de estar en la abundancia superficial y pasa a la estructura interna del carácter. En Perfectos Desconocidos, versión México, la tensión no nace de lo que se dice, sino de lo que se oculta. La ausencia de información crea fractura psicológica entre percepción y realidad. Y en No Manches Frida, aunque desde un tono más ligero, se observa cómo la atención no constante genera reconfiguración emocional en los vínculos. La lección es consistente. Lo visible no es lo que domina. Lo incompleto es lo que persiste. Y ahora el sistema entra en su última etapa. Los signos de que la estrategia está funcionando no son evidentes para terceros. Pero son claros en el comportamiento interno. Primero, incremento de recuerdo espontáneo. El hombre aparece en la mente sin estímulo directo. Segundo, reinterpretación de eventos pasados. Acciones neutrales empiezan a adquirir significado emocional. Tercero, búsqueda indirecta de información. No contacto directo necesariamente, sino curiosidad silenciosa. Revisar redes. Recordar conversaciones. Releer interacciones. Cuarto, idealización parcial. El cerebro rellena los vacíos con versiones más significativas del sujeto. Esto es el punto donde la escasez se convierte en valor percibido sostenido. No porque el hombre haya cambiado, sino porque el sistema lo ha reconstruido. Pero escucha esto con precisión estratégica. El poder real no está en desaparecer. Está en controlar el marco cuando estás presente. La ausencia es solo una extensión de la presencia estructurada.
Un hombre sin marco se vuelve ruido. Un hombre con marco se vuelve referencia. Y aquí es donde Maquiavelo vuelve a encajar, reinterpretado desde la psicología moderna. El poder no se mantiene por presencia constante, sino por impresión constante. No hablaba de amor. Hablaba de influencia. Y la influencia psicológica sigue el mismo principio. El hombre que desaparece no persigue. No mendiga validación. No rompe su estructura emocional por reacción externa. Permanece en su propio marco. Y eso crea una consecuencia inevitable: el entorno comienza a orbitarlo mentalmente. Pero hay una verdad final que no puede omitirse. Este código no se trata de desaparecer físicamente. Se trata de no ser psicológicamente accesible en exceso. Se trata de mantener impermeabilidad emocional. Se trata de entender que la abundancia de atención destruye el misterio. Y que sin misterio, no hay fijación. El sistema no desea lo que entiende completamente. Desea lo que no puede estabilizar mentalmente. Y ahora, en este punto final, todo converge. La mujer no persigue al hombre por necesidad consciente. Lo persigue por intento de resolución interna. Y él ya no está en la escena. Pero sigue controlando la escena desde fuera. Porque el marco nunca dependió de su presencia física. Dependía de su estructura psicológica. Y aquí termina el código. No como técnica, sino como comprensión. Si entendiste esto, entiendes algo que la mayoría nunca observa: el poder no se grita. El poder no se explica. El poder se percibe en la distancia emocional que otros no pueden romper. Si este contenido resonó contigo, haz lo que pocos hacen con este tipo de información. Dale like. Suscríbete. Activa la campana. Porque este es el tipo de contenido que otros no se atreven a explicar. Y recuerda esto. No eres elegido por ser accesible. Eres recordado por ser inalcanzable en el marco correcto. El hombre de alto valor no persigue validación. Opera desde abundancia interna. No depende de atención. Controla la dinámica. Y en última instancia, el verdadero poder no está en ser perseguido. Está en decidir quién merece entrar en tu marco, y quién se queda fuera de tu mundo psicológico. Maquiavelo lo entendería de forma simple. El control no está en la fuerza visible. Está en la percepción sostenida. Y cuando la percepción está bajo tu estructura, la realidad empieza a comportarse en consecuencia. Hay un punto en toda dinámica humana donde la mente deja de reaccionar al evento y comienza a reaccionar a la ausencia del evento. Ese es el territorio donde el hombre que desaparece deja de ser una persona. Y se convierte en un patrón mental. No es recuerdo. No es nostalgia. Es activación automática. Un eco psicológico que no depende de la voluntad consciente. En este nivel, el sistema nervioso ya no busca interacción directa. Busca regulación interna. Porque lo que quedó incompleto no se percibe como historia pasada. Se percibe como algo pendiente. Y lo pendiente tiene una propiedad peligrosa: no envejece igual que lo resuelto. Se mantiene activo. Se reinterpreta. Se reorganiza. Aquí es donde el concepto de marco se vuelve absoluto. El marco no es lo que haces en presencia. Es lo que permanece cuando ya no estás. El hombre promedio cree que el impacto se construye en conversación. En palabras. En presencia constante. Pero el sistema humano no funciona así cuando la inversión emocional ha sido activada. Funciona en ausencia estructurada. La ausencia sin ansiedad. La distancia sin justificación. El silencio sin pérdida de identidad. Eso es lo que crea el fenómeno. Porque el cerebro humano no tolera la incertidumbre prolongada sin narrativa. Y cuando no recibe narrativa externa, la crea internamente. Y esa narrativa interna casi siempre favorece una sola dirección: incrementar el valor percibido del estímulo incompleto. Esto no es emocional.
Es economía cognitiva. El cerebro invierte energía en lo que no ha cerrado. Y protege esa inversión generando significado. Por eso el hombre que desaparece no necesita explicar su ausencia. Explicarla rompe el efecto. Porque introduce control externo sobre la interpretación. Y el control externo reduce misterio. El misterio no es ignorancia. El misterio es información parcial con consistencia emocional. Ahora observa algo más profundo. Cuando una persona comienza a ocupar espacio mental sin presencia física, ocurre un fenómeno de reorganización de prioridades internas. Otros estímulos pierden intensidad. Conversaciones nuevas compiten contra recuerdos incompletos. Experiencias presentes compiten contra reconstrucciones mentales. Y en ese conflicto, el cerebro elige lo que tiene mayor carga emocional no resuelta. No lo más reciente. No lo más lógico. Lo más incompleto. Aquí es donde entra el concepto de inversión emocional de forma definitiva. Cada interacción, cada momento, cada fragmento no resuelto, se convierte en capital psicológico pendiente. Y el sistema humano, en su intento de coherencia interna, intenta justificar ese capital. Si sigo pensando en esto, debe significar algo. Ese algo es el punto donde la percepción se transforma. El hombre ya no es evaluado por acciones. Es reinterpretado por ausencia. Y ahora el fenómeno se estabiliza. No crece de forma explosiva. Se vuelve constante. Persistente. Silencioso. Ese es el verdadero signo de poder psicológico, no la reacción inmediata, sino la permanencia mental sin esfuerzo adicional. Pero hay una capa aún más profunda. El sistema no solo recuerda. El sistema compara. Y cuando compara, el marco se reordena. Otros hombres empiezan a ser evaluados desde el estándar que dejó la ausencia. No desde la presencia. Esto es crítico. Porque el valor percibido no es absoluto. Es relativo. Y la ausencia estructurada crea un estándar implícito imposible de replicar mediante exceso de esfuerzo externo. Ahí es donde el error común se vuelve evidente. Muchos intentan competir con intensidad. Más mensajes. Más atención. Más validación. Pero la intensidad no reemplaza la escasez. Solo la diluye. El sistema nervioso no aumenta interés por saturación. Aumenta interés por incertidumbre significativa. Y la incertidumbre significativa no es caos. Es orden incompleto. Ahora el hombre que desaparece ya no necesita actuar. Porque la dinámica ya está instalada. El sistema ya se está ejecutando solo. Pero aquí viene la verdad que casi nadie quiere aceptar. Este tipo de dinámica no es sobre controlar a otra persona. Es sobre controlar la propia exposición emocional. Porque el exceso de disponibilidad no solo reduce el interés ajeno. Reduce el propio marco interno. El hombre que se expone sin filtro pierde estructura. El hombre que se regula mantiene poder psicológico. No por superioridad, sino por estabilidad. Y la estabilidad es lo que el sistema humano interpreta como valor de largo plazo. Por eso en dinámicas de atracción reales, el factor decisivo no es la intensidad emocional. Es la consistencia del marco bajo presión. Cuando hay validación constante, el marco se debilita. Cuando hay escasez emocional controlada, el marco se refuerza. Y el sistema externo responde a ese marco, no a las palabras. Ahora todo converge en una sola idea. El hombre que desaparece no es alguien que se va. Es alguien que no entrega su sistema emocional completo al entorno. Y eso genera un efecto inevitable, el entorno intenta completarlo. Porque lo incompleto siempre busca resolución. Y la mente humana, en su estructura más básica, no puede resistir lo que no puede cerrar. Por eso este fenómeno no es personal. Es estructural. No depende de quién sea ella. No depende de quién sea él.
Depende de cómo funciona el sistema nervioso humano frente a escasez, incertidumbre y valor percibido. Y cuando esos tres elementos se alinean, el resultado es siempre el mismo: persistencia mental sin presencia física. El eco. El eco no se persigue porque sea lógico. Se persigue porque es incompleto. Y lo incompleto tiene una propiedad única: no se puede ignorar voluntariamente. Solo se desvanece cuando se resuelve. Pero si nunca se resuelve, se transforma en referencia interna. Y cuando alguien se convierte en referencia interna, ya no compite con otros. Define el estándar de comparación. Ese es el último nivel del código. No la atracción. No la reacción. Sino la reconfiguración del marco mental ajeno. Y en ese punto final, ya no hay esfuerzo. Solo consecuencia. Porque el verdadero poder psicológico no se demuestra. Se imprime. Y lo que se imprime en la mente, permanece más tiempo que cualquier presencia física. El último residuo de este fenómeno no ocurre en la interacción, ocurre en la ausencia prolongada de la interpretación. Cuando el tiempo pasa y no hay cierre, el cerebro no abandona la figura mental. La reorganiza. La suaviza. La distorsiona. Y finalmente la estabiliza como un punto fijo dentro del sistema de referencia emocional. En ese estado, el hombre que desaparece ya no necesita haber sido consistente en la realidad. Solo necesita haber sido lo suficientemente interrumpido para activar escasez. Porque la escasez no es presencia limitada. Es acceso impredecible. Y el acceso impredecible reconfigura el sistema de dopamina sin necesidad de contacto nuevo. El sistema nervioso empieza a anticipar sin recibir. Y esa anticipación se convierte en el verdadero ancla. No es la persona. Es la expectativa. Por eso el marco final no se construye en el momento de la interacción. Se consolida en el silencio posterior. Cuando la mente intenta equilibrar lo que sintió con lo que no obtuvo. Ahí aparece la última transformación. El recuerdo deja de ser memoria. Se convierte en patrón automático de comparación. Y en ese punto, cualquier nueva interacción es filtrada por el estándar anterior. No importa si es consciente o no. El sistema lo hace solo. Esto es lo que separa la presencia común del impacto persistente. La presencia común requiere repetición. El impacto persistente requiere ausencia estratégica de cierre. Pero hay algo más profundo aún. El sistema humano no solo busca cerrar experiencias. Busca reducir ambigüedad. Y cuando no puede reducirla, la convierte en significado emocional. Ese significado no siempre es correcto. Pero es estable. Y lo estable, en términos cognitivos, pesa más que lo exacto. Por eso ciertas figuras, ciertas interacciones, ciertos silencios, permanecen. No por su duración, sino por su forma incompleta. Y así el hombre que desaparece no domina por acción directa. Domina por persistencia interpretativa. El verdadero poder no está en lo que se muestra. Está en lo que queda sin resolver en la mente del otro. Y cuando eso ocurre, el sistema ya no pertenece al evento. Pertenece a la narrativa interna que el evento generó. Ahí termina el código. No como técnica, sino como estructura psicológica que el cerebro ejecuta sin permiso. Y lo único que queda es una verdad simple, incómoda y silenciosa: lo que no se cierra, no desaparece. Solo cambia de forma dentro de la mente. Y en esa forma, permanece.